Muy buenas tardes, hermanos. Les invito a que se pongan de pie y que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 8. Leeremos del versículo 14 al 21. Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Les hago recuerdo que vamos a seguir leyendo alternamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y el último, todos juntos. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Palabra del Señor, hermanos. Invitamos a nuestro pastor Juan que pase adelante. Bueno, hemos tenido la lectura bíblica y pues a propósito del tema justamente de la misión y aparte de lo que tanto necesitan en la selva, es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay una cosa importante cuando se aprende la palabra del Señor. Es lo que se llama el discernimiento. Poder discernir quién le está enseñando la sana doctrina y quién le está mostrando la palabra de Dios como debe ser. Y hay un pasaje justamente que en nuestra exposición de Marcos estamos hablando. La anterior semana ha sido también una predicación de Marcos, pero el tema ha sido tópico porque era de acción de gracias. Hemos escogido 3 pasajes para hablar de la acción de gracias. Pero ahora continuamos con la exposición de Marcos, que vamos versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra para explicar la palabra, la palabra del Señor. Entonces tenemos el tema del discernimiento, que está en Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21, el de la lectura bíblica. Acá podemos ver que los discípulos olvidan llevar pan y el Señor les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, pues no comprender la palabra de Dios es dureza de corazón. Y el Señor les recuerda el milagro de los 5,000 y de los 4,000 panes y todavía ellos no comprenden lo que el Señor les está queriendo decir. Podemos decir que el creyente tendrá cuidado con las enseñanzas erróneas y especialmente el mal ejemplo que puede ver y dispondrá su corazón para comprender la palabra de Dios. Ese es el tema central de este pasaje, que el creyente debe tener cuidado con las enseñanzas erróneas, el mal ejemplo que ve en otras personas, empezando de las máximas autoridades aquí en los Estados Unidos y en las respectivas naciones, y dispondrá su corazón para comprender la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra el día de hoy y háblanos a nuestro corazón con el Espíritu Santo de la promesa que nos has dado, nos has sellado, nos has anticipado, que Él es el Maestro, que Él es el guía, que Él es el Consolador, el que nos enseña tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón anterior, los fariseos le pidieron una señal al Señor Jesucristo y Él no les quiso dar. Solo les dijo que les daría la señal de Jonás, que se refiere a su resurrección, lo que significa que la resurrección del Señor Jesucristo, que ha ocurrido hace más de 2,000 años, es evidencia suficiente y prueba suficiente para todo aquel que está dudando del Señor Jesucristo o de que Dios existe. En Marcos 8:13 acaba diciendo que luego de esto fueron a la otra ribera, y entonces es cuando ocurre este pasaje. Parece que por la prisa con que salieron, los discípulos olvidaron llevar pan. Dice, ¿por qué habla de pan? Porque era la forma más conocida de alimentarse. O sea, no había la variedad de comidas que tenemos el día de hoy en este siglo XXI para elegir, especialmente aquí en el norte de Virginia,
Quiere comer latino, come latino. Quiere comer italiano, come italiano. Quiere comer americano, come. Tiene muchas cosas para elegir. En ese tiempo solamente el pan era lo esencial para poder vivir, y actualmente sigue siendo también. Entonces el Señor conecta las ideas de una idea que trae a otra idea, y como siempre sigue enseñando, porque los discípulos empiezan a decir, no hemos traído pan. Por eso nos está hablando de la levadura. Entonces el Señor conecta el pan con la levadura, conecta una idea con otra, porque Él es el maestro por excelencia y sabe cómo enseñar. Pues conecta el pan con la levadura, con que se hace el pan. Pero Marcos 8:13 es importante para entender esta otra historia, o sea, el versículo anterior. Es porque hace conexión en la secuencia de ideas que presenta el maestro. Del pan, que habla Marcos capítulo 8:14, del versículo 13 hace una transición, se pasa a la levadura. O sea, el verso 14 por eso dice, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. En este momento el Señor Jesucristo está dirigiéndose ya a Jerusalén. Está en el camino a Jerusalén, y en el camino está hablando estas cosas. Sabe el Señor que va a ser sacrificado. Los discípulos todavía no están percibiendo lo que está pasando. Esto ha escrito Marcos en la perspectiva del apóstol Pedro. Se cree que el apóstol Pedro es el que ha ido narrando estas historias, y Marcos ha ido escribiendo, y en algunos casos Marcos parece que ha atestiguado algunas de estas cosas, pero está en ese proceso de acercarse a Jerusalén. Y en este caso Marcos empieza a narrar que habían olvidado el pan. Y aquí hace la conexión. En el versículo 14, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Parece confuso, pero es Dios que está a su lado, es el Señor Jesucristo que está a su lado, que está hablando de pan y hace una conexión de ideas, porque el pan se hace con levadura, y entonces el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. De una idea salta a la otra, una trae a la otra. El texto no dice que llevaban pan siempre, pero es de entender que cuando se alejaban de un lugar a otro, así tan apartado como hicieron en este pasaje, separado por el mar de Galilea, tenían que llevar provisión, y lo que más se comía era el pan. Este pan no es al estilo que se hace el día de hoy, sino era de trigo, integral, casi el día de hoy llamaríamos saludable, y era parte de la dieta del pueblo. Y el 14 dice, habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Un solo pan tenían para todos en la barca. Entonces, como tenían un solo pan, y se dieron cuenta esto en la misma barca. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Cuando usted tiene algo que llevar y de pronto no ha llevado nada, y se da cuenta cuando ya está allá que no ha llevado nada. ¿Le ha pasado eso? A las mamás les pasa frecuentemente, ¿verdad? Que tenían que haber llevado la leche, que los snacks de los niños. Cuando llegan allá no tienen nada. Pobre mamá, ¿qué hace? Inventa. Y a veces entre mamás se ayudan, ¿no? Y la otra le presta las cositas a la otra, y así arreglan las cosas, porque las otras mamás entienden lo que les ha pasado. De tantas cosas que hacen, se le va de la memoria las cosas que tienen que hacer. Entonces, el Señor les hace una advertencia después de que los discípulos se dan cuenta que no tienen pan. Fíjense, la mente en ese momento, los discípulos llegan al barco y se dan cuenta, no tenemos pan. O sea, eso está en la mente de los discípulos, no tenemos pan. Entonces están suponiendo que de lo inmediato que va a hablar el Señor Jesucristo, del pan que no han traído, eso están suponiendo en su mente. Pero Dios pues no es hombre, Dios es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Y el Señor les hace una advertencia porque Él quiere fijar esta idea en su mente. Y les hace una advertencia y conecta la idea del pan con uno de sus componentes, cómo se hace el pan, que es la levadura. Tal vez muchos no saben que el pan se hace con levadura. Especialmente los jóvenes que crecen aquí en los Estados Unidos tal vez no entienden qué es eso. Ah, no, yo voy y compro nomás pan en el Giant, hay toclas de pan. Es cierto, pero ¿con qué se hace el pan? Para que se levante el pan se usa levadura. Y hay todo tipo de levadura. No voy a entrar en especificidades de la levadura, no conozco mucho. Alguna vez he hecho pan, tengo una receta que mi hermana me ha pasado y alguna vez he hecho pan. Sé cómo se levanta eso, se mezcla la levadura. Bueno, aquí en los Estados Unidos te venden en latitas, no es como en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo eran en rollitos que se guardaban la levadura, y entonces se colocaba la masa y la masa se levanta así. Es increíble cómo la masa se levanta. Y entonces eso es la levadura. Entonces, y el pan deja de ser duro, con la levadura se vuelve suave, se infla un poco y cuando cuece se vuelve agradable para comer.
Y dependiendo qué tipo de levadura se utiliza, también se tiene el tipo de pan. Algunos usan mucha levadura y cuando se masca el pan parece una esponja. No les gusta mucho eso a otros. A algunos les gusta más durito. Cada estilo de pan que hay que hacer. Pero el hecho es aquí que el Señor les advierte de la levadura. Les dice así. O sea, conecta la idea del pan con la levadura, que es el componente que hace levantar el pan. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Mire, está hablando ahora en sentido figurativo. No han traído pan los discípulos, están atentos a lo que el Señor va a decir, y lo próximo que el Señor dice es, cuidaos de la levadura. Hay conexión entre la levadura y el pan, los discípulos lo saben. Así que los discípulos piensan que le está diciendo, ¿por qué no han traído pan? Están pensando en la barriga, y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Como tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que se aleja siempre de Dios, en lo primero que pensamos es en las cosas materiales. Esa es la tendencia de nuestra naturaleza caída. Pero aquí el Señor está hablando de lo espiritual, está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Hay una relación entre aquella levadura que levanta el pan y aquello que figurativamente está hablando el Señor Jesucristo de que lo que los fariseos representan y tienen. Habían tenido una especie de levadura que hace levantar algo. Y no solamente los fariseos, sino también Herodes, los herodianos. Primero veremos qué es la levadura en el Antiguo Testamento. Pues los discípulos habían sido criados en este trasfondo del Antiguo Testamento. Sabían de lo que estaba hablando el asunto de la levadura. Debido a que los israelitas salieron apresuradamente de Egipto, cuando salieron de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, sus ancestros no tuvieron tiempo de que la masa se leudase y por tanto sacaron pan sin levadura. Y la levadura esta se guardaba en un bollo parecido a la masa y estaba reservado entre las horneadas que ellos hacían. No usaban hornos a gas, usaban hornos a leña. Como aquí a mí me gusta usar la leña para cocinar, pero allá era normal. El pan leudado no lo pudieron llevar leudado, ni tuvieron tiempo al salir de Egipto para que la masa se levante y hagan cocer el pan. Y por eso se establece una fiesta de la Pascua de que se comen los panes sin levadura para recordar ese evento. En el Antiguo Testamento también el pan leudado se usaba en el sacrificio solo con la ofrenda de paz, en la que se adoraba. El que adoraba y el sacerdote lo comían con gozo, Levítico 7:3. También se utilizaba en la fiesta de las semanas, en Levítico 23:17. Y aunque no se cavaba pan leudado sobre el altar, ni se ofrecía con sacrificio de sangre, Éxodo 23:18 y Levítico 2:11. O sea que la presencia de la levadura en las instrucciones de la ley, especialmente en la salida del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, es algo que los israelitas sí entendían, el símbolo de la levadura. O sea, no era tan agradable comer pan sin levadura. Si alguna vez ha hecho pan usted y la masa no ha levantado y lo ha horneado, ve que durito sale. Bueno, a mi esposa le gustarían esos panes, pero no a todos, ¿verdad? Pero, o sea, sabían el rol de la levadura y además lo que estaba instituido en la ley respecto de la levadura. Por eso ahora Jesús, el Señor Jesucristo dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, porque tienen algo los fariseos que hace levantar, como hace levantar la masa para el pan, hay algo que hace levantar también que los fariseos y los herodianos tienen. Luego la levadura en el Nuevo Testamento, el Señor enseña con una ilustración de la parábola de la levadura. Aquí encontramos esto en Lucas 13, 20 al 21. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire la comparación del Señor. O sea que la levadura tanto tiene una connotación positiva y como una connotación negativa. Positiva porque el reino de Dios, dice el Señor Jesucristo, es como la levadura que una mujer escondió donde hay harina. Y ocurre que lo dejó y todo ha quedado leudado. Se ha debido levantar una cosa así. Si era, qué sé yo, 3 arrobas de harina y lo ha puesto la levadura, cuando ha vuelto ha debido decir una cosa así. Y así es el reino de los cielos, dice. Trabaja como la levadura. No se sabe cómo,
pero al último crece, de donde está crece el reino de los cielos. Eso está queriendo decir. O sea que la levadura se utilizaba como un ejemplo de expansión, ya sea del evangelio o también del mal. Y en este caso, como lo advierte el Señor Jesucristo, se puede ver, dice, entonces les dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos. Está teniendo connotación negativa. A lo que se estaba refiriendo el Señor, estaba diciendo, de la levadura de los fariseos, estaba refiriéndose a las enseñanzas que los fariseos enseñaban. Y aquí me pregunto, ¿qué cosa enseñaban los fariseos de las que había que cuidarse? Entonces estaba chequeando solamente Marcos, no he chequeado Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni todo el Nuevo Testamento. Hubiera sido mucho para exponer qué es la levadura. Sería un tema que podemos estar hablando 3 semanas. ¿Qué es la levadura que el Señor Jesucristo está hablando de los fariseos? Y tal vez clasificar cómo es esa levadura. Pero solamente mirando Marcos, a lo que se refiere el evangelista Marcos, de la levadura de los fariseos, en Marcos 2, 16, 18, 24, el capítulo 3, 6, el capítulo 7, 1, y luego el 3, el 5, el capítulo 8, versículo 11, 15, el capítulo 10, 2 y el 12, 3, en un resumen encontramos que los fariseos criticaban al Señor Jesucristo por comer con los publicanos y los pecadores. Acusaban a los discípulos del Señor que no ayunaban. Les observaban cuando hacían el bien en el día de reposo. En Marcos 7 se asociaron con los herodianos para destruir al Señor. Se aferraban a la tradición antes que a las Escrituras, porque los discípulos del Señor no se lavaban las manos, eran incrédulos y pedían señal del cielo, preguntaban si era lícito repudiar a la mujer, y otra vez en Marcos 12:13, los fariseos y los herodianos se juntan para ir en contra del Señor. En síntesis, lo que está diciendo, cuando se refiere a la levadura de los fariseos, la Escritura está diciendo que su enseñanza no era escritural. Obedecían más las tradiciones. Y aún en la enseñanza de esas tradiciones, los fariseos eran hipócritas. Ni aún esas enseñanzas que no eran bíblicas, ni siquiera las cumplían. Y si no las cumplían, las enseñaban, por tanto eran hipócritas. Y pensaban ellos, sinceramente pensaban los fariseos tal vez, que el Señor era el equivocado y no ellos. Y los discípulos estaban creciendo en un medio, habían crecido en un medio donde los fariseos eran respetados como autoridad, pero ahora que se olvidan llevar el pan, que están pensando en el pan, el Señor hace esa conexión entre el pan y la levadura que levanta el pan y les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. En otras palabras está diciendo que tengan cuidado con las enseñanzas que los fariseos enseñan, porque no son escriturales. Les gusta enseñar tradiciones de hombres a las cuales ni siquiera ellos obedecen, y además piensan que el Señor mismo está equivocado. Esta era la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lo mismo, chequeando los pasajes que habla de Herodes, el Evangelio según San Marcos, solamente Marcos. No he mirado más allá de los Evangelios porque es mucho más para hablar. Era lo que Herodes enseñaba con su propio ejemplo. Se había casado con la mujer de su hermano y había aprendido y luego matado a Juan el Bautista. Quería destruir al Señor Jesucristo asociándose con los fariseos. Y los siguientes versos, como Marcos 6:14 al 22, lo corroboran. Entonces, ¿qué era la levadura de los fariseos y qué era la levadura de Herodes? Eran las malas enseñanzas de los fariseos, las enseñanzas que no eran escriturales, la hipocresía y el ejemplo tanto de los fariseos y de Herodes. Era como la levadura que se expande, como levadura en la masa donde se hace pan. El Señor recomienda no dejarse leudar por este tipo de levadura. Está diciendo, la levadura de Herodes es el mal ejemplo. Le está cuestionando su ética a Herodes. Le está cuestionando la conducta ética que tiene Herodes. Para él era normal hacer ese tipo de matrimonio
quiso normalizar siendo él la autoridad. Mire, es increíble la palabra del Señor. Nos está mostrando cómo debemos ver la vida de las personas que nos dan mal ejemplo, así estén en eminencia en todos los países. Sea quien sea la persona, todos tienen naturaleza caída. Y está diciendo y está recomendando que hay que evitar las enseñanzas que no son escriturales y hay que evitar aprender el mal ejemplo, aunque venga de quien venga. ¿Quién dice amén? Amén. Es lo que está enseñando la palabra del Señor. Levadura de los fariseos, enseñanzas que no son escriturales, tradiciones de hombres, y el mal ejemplo que presta Herodes. Eso está enseñando la palabra del Señor. O sea, nos está recomendando a los discípulos, de que los discípulos no deberían de aprender el mal ejemplo que dan quien quiera que sea, especialmente personas que a veces se llaman celebridades, a los cuales a veces los jóvenes siguen. Hermanos, nosotros no somos seguidores de celebridades. No somos seguidores del Señor Jesucristo. No aprendemos el mal ejemplo de las cosas que hacen. Cuantas más cosas reñidas con la moral y con la ética hacen, más la gente les sigue debido a su naturaleza caída. Pero aquí se recomienda el Señor que se guarden de ese tipo de levadura, que se guarden de seguir el mal ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos piensan que se trata del pan que nos trajeron. Los discípulos piensan que el Señor está hablando del hecho de que no trajeron pan, pues ellos también conectan la mención del Señor de la levadura con el pan. Ellos están pensando que no se le debía pedir pan a los fariseos, ellos están pensando, ni tampoco nada que tuviese que ver con Herodes. Es como decir, no vayas a comprar pan de los fariseos. No estaba hablando ellos del Señor, estaba hablando de las enseñanzas que ellos daban, tradiciones de hombres. Por eso es importante, hermano, cuando usted alguna vez visita una iglesia, escuche que predique la palabra del Señor, la Biblia. Hay mucho que hablar en la palabra del Señor. No hay tiempo para ideas propias, hermanos. No hay tiempo para discursos personales. Que se enseñe la inerrante palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y discutían entre sí, dice el versículo 16, diciendo, es porque no trajimos pan. Los discípulos no podían entender la idea subyacente a la mención de la levadura que hacía el Señor. El Señor hacía esto para que ellos aprendieran y su enseñanza se fijara en sus mentes y además quedar registrada en la Sagrada Escritura. Por eso hacía esto el Señor. Está hablando de la levadura. Es una enseñanza subyacente que está abajito, pero que quiere que descubran para que ellos aprendan y fijen en su mente. Hermanos, es fácil aprender lo malo, o la mala enseñanza, o la mala doctrina, o las doctrinas equivocadas. Es bien fácil aprender esas malas doctrinas. ¿Por qué? Porque obedecen a la naturaleza caída que nosotros tenemos. Es lo que nuestra carne quiere escuchar, nuestra carne pecaminosa quiere hacer, eso nos quieren hacer. Eso es bien fácil. No necesita esfuerzo para hacer eso. No necesita ningún esfuerzo. Y convertirse en una persona que no cumple lo que dice. El mal ejemplo, hermanos, se aprende bien fácil. Rápido se aprende el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza caída. Está dentro de nosotros. Le estamos dando comida a algo que el Señor ha regenerado para que salga y nos cause problemas. Al que tenemos que alimentar es al hombre nuevo, al regenerado que tenemos por dentro, a la mujer nueva que usted tiene por dentro. La pregunta es, ¿se guarda usted de las enseñanzas equivocadas? ¿Se guarda usted del mal ejemplo? ¿O le gusta seguir el mal ejemplo? Hermanos, tenemos mucho que reflexionar en este pasaje. Guardaos de la levadura de los fariseos, de las enseñanzas equivocadas, que no son bíblicas, que no están en las Escrituras. Pero vamos a ver un poquito más tarde cómo se arregla este asunto. Más tarde en su ministerio el apóstol Pedro advierte a los hermanos de la dispersión o la diáspora judeo-cristiana. Lo vimos en el sermón titulado Discernimiento, el mismo título que tiene este sermón, en 2 Pedro 2, 1 al 3. Y el apóstol Pedro dice, pero hubo también algunos falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pedro está ampliando lo que el Señor enseña en Marcos, y Marcos tiene conexión con la enseñanza de Pedro. O sea que esto tiene completa relación a la enseñanza del Señor de guardarse de la levadura de los fariseos, porque van a venir, dice, en los postreros tiempos, personas que van a enseñar herejías destructoras. Eso quiere decir, cosas no están en la Escritura para que puedas obedecer como si fuesen de la Biblia. Ese es el asunto. Pero aquí voy a seguir diciendo y no me voy a cansar de decir, pero ¿cómo el creyente va a saber que una cosa no es escritural? No va a estar llamando al pastor Juan Ancalle a las 3:30 de la mañana, hago esto, no hago lo otro. Para eso tenemos las Escrituras. Para eso las leemos. Para eso les dedicamos tiempo para aprender y para discernir las cosas que están correctas o no están correctas. Y si tengo duda en mi entendimiento de las Escrituras, ahí sí puedo llamar al pastor Juan Ancalle. A ver, pastor, ¿cómo entiende este pasaje? Por favor, explíquenos. O entre todos reunirnos para poder estudiar la palabra del Señor. Una escritura se sabe que no es escritural, o una enseñanza se sabe que no es escritural cuando yo mismo sé la Escritura, pues. Entonces, sigo diciendo que debemos no solo leer la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios, porque en ella tenemos palabras de vida eterna. Y con ella podemos adquirir discernimiento. También el apóstol Pablo hace una advertencia cuando se dirige a los filipenses de cómo se debe evitar la levadura de los fariseos y los herodianos. Y lo vimos en el sermón titulado también Discernimiento, Filipenses 1, 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, es la parte clave, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aunque el apóstol Pablo está hablando del discernimiento en el contexto de la iglesia, y el Señor Jesucristo está hablando del discernimiento en el contexto del mundo religioso, el amor, aquí dice el apóstol Pablo, sin conocimiento puede ser peligroso. ¿Qué es esto? No puede darnos discernimiento un amor sin conocimiento. No porque la Escritura dice ama a tu prójimo, no debemos discernir. Dice, sino hacer lo mejor, lo escritural, para adentro y para afuera de la iglesia. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a poder discernir si no conozco la palabra del Señor? Yo te amo en el amor del Señor, pero mi amor tiene que tener conocimiento. Tengo que conocer las verdades que están en la palabra de Dios para darme cuenta que cuando alguien está hablando una cosa, me doy cuenta de eso. Digo, eso no es escritural. Te respeto, pero esto voy a obedecer. Esto otro no voy a obedecer porque esto no está en las Escrituras. Voy a obedecer al Señor Jesús. Pero ¿cómo ese amor va a tener fuerza para discernir las cosas? Es cuando ese amor tenga conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra del Señor. Amén. Sabré primeramente los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dónde están ubicados. Luego estudiaré qué habla cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Luego sabré quién es el autor de cada libro y cuál es la razón por la cual se ha escrito cada libro. Luego sabré qué mensaje me transmite el Antiguo Testamento y qué mensaje me transmite el Nuevo Testamento. Y luego sabré cómo se juntan el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos. Y sabré las doctrinas que me hablan desde Génesis hasta Apocalipsis. Las sabré. Porque mi amor no es un amor sin conocimiento. Mi amor es un amor con conocimiento. Y por tanto voy a poder distinguir la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Necesito la santa palabra del Señor en mi vida. Necesito entender la santa palabra del Señor en mi vida. Y necesito que su Espíritu Santo me explique
la palabra de Dios cada vez que lea. Y discierna mi corazón y me cambie y me penetre como una espada de doble filo. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que parte los tuétanos y las coyunturas y reprende el corazón del hombre. Hay hermanos, hay cosas que nadie te puede corregir. Ni tu esposa, ni a veces tu esposa o tu esposo. Muchos te quieren, ay pobrecito, le voy a herir sus sentimientos, ¿no es cierto? Pero ahí viene la palabra de Dios como una espada de doble filo, penetra. ¿Qué sentimiento, ni qué sentimiento? Y destroza los pecados que hay en tu corazón. Esa es la palabra del Señor. Por eso necesitamos la palabra del Señor todos los días. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermanos, los discípulos olvidan llevar el pan y el Señor les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos piensan que se trata del pan que no trajeron. Y doctrinalmente podemos decir, el creyente discernirá las doctrinas erróneas y el comportamiento no escritural. Cuando el creyente sabe distinguir esto, es un creyente maduro. Esté hablando quien esté hablando. Cuando habla un congresista, cuando habla un senador, yo le escucho y me doy cuenta qué cosa está diciendo fuera de las Escrituras y qué está diciendo con las Escrituras. No porque sea senador, no porque sea congresista, no porque sea el presidente, aunque lo sea, y tiene nuestro respeto, no voy a discernir qué cosa está diciendo de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Cuando me hable quien hable, voy a distinguir, voy a discernir el comportamiento que no es escritural. Ese es un creyente maduro. El creyente tendrá cuidado entonces con las enseñanzas erróneas y el mal ejemplo. Eso te enseñan estos versículos. Que el creyente tenga cuidado con esos que enseñan erróneamente y con aquellos que dan mal ejemplo. Versículo 17. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, y aún tenéis vuestro corazón endurecido vuestro corazón. Primero les dice que no estaba hablando del pan, o sea que no se trataba de que no habían traído pan, claro, pero el no tener las Escrituras o su palabra significaba, el no entender las Escrituras o su palabra significaba que es dureza de corazón, que no está sensible a la palabra del Señor. Mire, hermano, aquí los discípulos habían escuchado la palabra del Señor, sus parábolas, muchas cosas habían escuchado del Señor. Tanto tiempo ya habían visto milagros, habían visto muchas cosas. Ya estaba de camino hacia Jerusalén el Señor, ya estaba yendo a su sacrificio. Pero no podían entender lo que el Señor estaba diciendo. Pensaban que le estaba pidiendo porque no han traído pan, y el Señor estaba hablando figurativamente de la levadura, de las enseñanzas equivocadas de los fariseos y del mal ejemplo de Herodes. De eso estaba hablando. Y aquí los discípulos no podían entender, y el Señor les dice, ¿por qué no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué quiere decir eso? Que si un creyente no entiende la palabra de Dios, todavía su corazón está endurecido. ¿Qué necesita? Seguir leyendo la palabra del Señor. No está acostumbrado a la voz de Dios. Ve más televisión, ve más su celular que la palabra del Señor. Por eso no puede entender la palabra de Dios, porque no se dedica a la palabra de Dios. No necesita una consejería especial. La única consejería que necesita es lea su Biblia. Hermanos, Él dice aquí, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Qué quiere decir eso? Que no somos sensibles a las cosas que Dios dice. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. No entendemos lo que dice el Maestro en las Escrituras, porque no le dedicamos tiempo suficiente. Eso es lo que es. Pero el que no le dedica tiempo suficiente a la palabra de Dios empieza a andar como piensa. Y luego cosecha las consecuencias de pensamientos equivocados que no están confrontados ni discernidos con la palabra del Señor, y sin darse cuenta tal vez está siguiendo la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y dice aquí, los discípulos ya habían escuchado tanto al Maestro, y así como el cristiano lee las Escrituras varias veces, pero sus corazones todavía no entienden la palabra del Señor, y peor, no la practican. Entonces continúa con la exhortación. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no os recordáis. El Señor estaba hablando de vivir una vida sin reflexión,
Una vida que solamente vive el presente y no medita en lo que ha pasado para mejorar y cambiar en el presente y en el futuro. Está diciendo a sus discípulos, ustedes no analizan lo que han vivido su día. Tienen ustedes ojos, no ven. Tienen oídos, no escuchan. Y no se acuerdan lo que se ha enseñado. Como decía mi pastor, parece que ustedes decían, éramos jóvenes, ¿no? Y decía, parece que ustedes tienen un tubo de aquí a aquí. Cuando les hablo una cosa, se sale por aquí, decía. Pero me gustaría que tengan un tubo de aquí a aquí, decía. Para que cuando escuchen, se entre a su corazón, decía. Así nos exhortaba cuando éramos jóvenes. Aquí está hablando el Señor de que tenemos que llevar una vida con reflexión. No podemos librarnos de la levadura de los fariseos, de las enseñanzas equivocadas que nos da la gente o que nos transmiten los medios de comunicación, ni del mal ejemplo que nos transmiten los de Herodes, los medios de comunicación, la televisión, qué sé yo. No podemos evitar eso si nosotros tenemos el corazón endurecido y aparte de eso, si no reflexionamos sobre esas cosas. Algunos viven el día nomás. No saben qué han hecho ayer ni anteayer. No saben qué van a hacer de aquí a 2 semanas, ni a 3 semanas, ni al año. Tenemos una habilidad a veces selectiva de hacer las cosas que solamente queremos. Pero hermanos, aquí la palabra nos está hablando de vivir una vida de reflexión para obedecer al Señor, para vivir en bendición. Una vida que vive solo el presente, no medita en el pasado, para aplicar y mejorar en el futuro. Es cierto que el pasado no se puede cambiar, pero nos puede servir para vivir mejor el presente y mejor el futuro. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis?, les pregunta. Y ellos respondieron 12. O sea, les está haciendo recuerdo. O sea, el problema que les estoy diciendo no era que no han traído pan, porque si no hay pan yo lo multiplico a 5,000. Hombres, sin contar a las mujeres, tal vez era doble, niños más, tal vez unos 14,000 han comido ese día. No les estoy diciendo por qué no han traído pan, les estoy hablando de las enseñanzas equivocadas que dan los fariseos. Eso está diciendo el Señor. Acá no se acuerdan cuando no había, ¿cuántos han comido? 5,000. ¿Y cuántas cestas nos va? 12. Ahora, ¿entienden? Todavía no entendían los discípulos. Mire, o sea, la idea era que no se trataba de eso, pues si se necesitara panes, Él los podía multiplicar. Él era el creador, es el creador, y esto no debían olvidarlo. Para eso, pero eso tenían que entenderlo primeramente. Y luego les dice, ¿y cuántos de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. O sea, está diciendo el Señor, no les estoy diciendo por qué no han traído pan. Les estoy diciendo que se cuiden de las enseñanzas equivocadas que dan los fariseos, que no son escriturales, y que se cuiden del mal ejemplo que dan gente que está en eminencia como Herodes y cualquier persona que da mal ejemplo. No le copien el mal ejemplo, está diciendo. Nuevamente les hacen notar esta vez, el énfasis está en la necesidad de la multitud de comer, así como el asunto no era que habían olvidado el pan, pues estaban con el proveedor. Se trataba de la mala doctrina, la hipocresía, el mal ejemplo que no debían aprender. Parece que los discípulos aún así no lo entendieron. Eso es lo que decía el Señor. No comprender la palabra de Dios es dureza de corazón. Y el Señor les recuerda el milagro de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. No comprender la palabra de Dios después de oírla es tener un corazón endurecido. El creyente dispondrá su corazón para comprender la palabra del Señor. Que podamos decirle al Señor, oh Señor, pon en mí un corazón que te agrade, un corazón que te busque, un corazón que haga como tú quieres. Dame un nuevo corazón, Señor, dame disposición para aprender tu palabra, que no ande tan ocupado en las cosas materiales de este mundo, que también hay que ocuparse. Pero no hay que amar las cosas materiales de este mundo, hay que amar la palabra del Señor. Los discípulos olvidan llevar pan y el Señor les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, pues no comprender la palabra de Dios es dureza de corazón. Y el Señor les recuerda el milagro de la alimentación de los 5,000 y los 4,000. El creyente discernirá las doctrinas erróneas
y el comportamiento no escritural, pues no comprender la palabra de Dios después de oírla es tener un corazón duro. El creyente tendrá cuidado de las enseñanzas erróneas y el mal ejemplo, y dispondrá su corazón para comprender la palabra de Dios. En otras palabras, el Señor nos pide discernimiento. Discernimiento para vivir la vida cristiana. Distinguir entre la verdad que está de acuerdo a las Escrituras y la que no está de acuerdo a las Escrituras. Que debiéramos darnos cuenta como creyentes, normalmente, en un mundo tan adverso como el que vivimos. Así que nuestro desafío que sea, distinguir aquellas enseñanzas que no son escriturales y aquellos malos ejemplos que no nos hacen bien, sino seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias por este día. Gracias por las Escrituras que siempre nos reflexionan. Y esta vez, Señor, podemos ver que recomiendas que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, haciéndonos entender las enseñanzas equivocadas que no son escriturales y aquellas, Señor, aquellos malos ejemplos, Señor, que podemos ver diariamente, vemos diariamente en nuestras vidas. Líbranos, Señor, y danos de tu Espíritu para fortalecernos y que tu palabra more cada vez más en nosotros y que podamos de esta manera distinguir, Señor, lo que está bien y lo que está mal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y les animo que esta semana pensemos en este pasaje que hemos hablado el día de hoy, que podamos librarnos de las enseñanzas equivocadas, pues que no sean escriturales, y que no agarremos el mal ejemplo de nadie, sino del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, nos demos un abrazo de paz. Amén.